¿Qué tal? Bienvenidos al primer video de esta jornada de lunes, donde vamos a mostrarles el resultado del ejercicio que propuso un reconocido portal de boxeo sobre la trayectoria de Gennady Golovkin. ¿Cómo deberemos recordar a Triple G una vez abandone el boxeo? Algo que indudablemente sucederá dentro de poco tiempo. La consulta apareció en un momento en el que resuena en los medios la lapidaria conclusión del ex campeón mundial, ya retirado y hoy panelista de ESPN, Andre Ward, que definió la actuación de Golovkin, la del pasado mes de septiembre, como un verdadero fiasco, aunque utilizó otras palabras. Golovkin literalmente solo subió para obtener un cheque contra Canelo Álvarez. Fue la frase letal de Ward. O sea, lo sucedido en Las Vegas ha mostrado una cara oculta de la manera en que todos vemos a Golovkin. Y esa encuesta del sitio Boxing News abre otro frente, donde hay sorpresas y sobre todo hay una omisión grosera que comentaremos al final de este nuevo video sin filtro, sin rodeos, sin anestesia y como siempre, directo a la yugular del tema elegido. Luego del paupérrimo desempeño que para muchos ofrecieron Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en la promocionada y tardía trilogía, a muchos también le quedó la duda sobre cuál sería la reacción del mundo del boxeo a la decepcionante actuación de los dos rivales. No todas las reacciones se conocieron de inmediato. El mundo del boxeo en realidad no apostaba por una gran pelea, pero el tiroteo verbal previo había alimentado la esperanza de que Canelo Golovkin 3 podría ser algo más que un circo. Como lo comentamos en los videos posteriores, videos cuyo enlace ustedes tienen en el texto debajo, la trilogía fue literalmente un bodrio, difícil de digerir para el fanático conocedor de este deporte. Y en estas últimas horas, dos reacciones muestran las contradicciones en la mirada a esa trilogía. La primera es del ex campeón mundial Andre Ward, que no le ahorró ninguna crítica a la actuación de Gennady Golovkin, afirmando que el kazajo solo subió a cobrar un cheque. O sea, por detrás de su lapidaria afirmación se esconde algo más que una crítica. También se oculta una seria denuncia a la organización de esa pelea. Una crítica de la que no se salvó ni siquiera el propio Canelo Álvarez, el dueño de esa fiesta. Pensé que Álvarez debería haber detenido a esa versión de Golovkin. Si Canelo es quien dice ser un grande de todos los tiempos, debes aprovechar a un peleador como ese, que literalmente apareció para recibir un cheque. Se ha visto viejo durante los últimos 2 o 3 años y debido a que tiene el mantra del estilo mexicano, todos disculpan el hecho de que recibe demasiados golpes y demasiados castigos. El tiempo de respuesta y la reacción no estaban allí. Golovkin ha aparentado 40 años desde hace algún tiempo. Lo que afirma Ward no es una afirmación exclusiva de su patrimonio verbal. Triple G ganó demasiados críticos luego del fiasco de la trilogía y aún fueron más severas las críticas al ver las celebraciones de la derrota en el vestuario del perdedor, como si el resultado fuera lo menos importante en ese combate donde el kazajo recaudó más de 25 millones de dólares. Y tan es así que en la encuesta realizada por el sitio Boxing News, entre algunas celebridades del boxeo británico, ese factor, el dinero ganado, fue utilizado como argumento para definir a Triple G como una figura histórica por haber ganado lo que ganó. Las respuestas del panel aparecen en un trabajo periodístico cuyo elocuente título pide determinar cómo se recordará la carrera de Gennady Golovkin y si de hecho hemos visto lo mejor de él. De las 4 primeras respuestas se puede comprender el resto. Abundan los elogios y faltan las críticas. Wayne Alexander, ex campeón europeo del peso super welter, dice que Golovkin será recordado como uno de los mejores y más emocionantes pesos medianos de su generación. Un futuro miembro del Salón de la Fama con un estilo de acción y poder decente.
Ganó múltiples peleas por el título contra los mejores oponentes de 2014 a 2018 e hizo que la mayoría de ellos pareciera fácil. Ya Tyron McKenna, contendiente del peso superligero, dice que Triple G siempre será recordado como uno de los pesos medianos más contundentes y con un estilo entretenido. Cuando sintonizabas una pelea de Triple G, sabías que no iba a ser aburrida. Ya el peso pesado británico David Hallen dijo que lo recordará como uno de los mejores pesos medianos de todos los tiempos. No creo que hayamos visto lo mejor de él, pero aún así era un todoterreno fantástico y su boxeo era brutal y hermoso en igual medida. Jason Cunningham, el campeón de Europa Super Gallo, por su parte, definió a Golovkin como un golpeador devastador. Desafortunadamente y probablemente debido a esto, era un luchador evitado. Aún así alcanzó la cima del deporte y financieramente ha resultado un ganador. O sea, como lo citábamos al inicio, en el caso de Cunningham, el factor financiero alcanza para rotular de fantástica a su carrera. Y no hay doble lectura en el caso de Canelo, porque para Alexander, como lo veíamos, el mexicano ya cumplió y es un seguro salón de la fama y hasta se permite desligarse de una posible controversia con los resultados de las primeras peleas. Para Alexander, la mayoría de la gente piensa que al menos ganó una de las peleas. Y está claro que este tipo de reacciones escritas son las que alimentan el cuento y transforman la narrativa en una verdad ocultando la real dimensión del fiasco. Algo que también es posible detectar en el hilo del tweet que promovía este trabajo periodístico en Twitter. El tema ya había tenido su momento de reacciones en Twitter y en general se vieron sentencias épicas al valor de la carrera de Triple G, con algunas exageraciones tales como que Triple G es el Ken Norton de la presente generación, un guerrero hecho de hierro, un salón de la fama, uno de los mejores pesos medianos, el mejor jab del último tiempo, un caballero del ring. No obstante, algunas críticas, como que no fue lo suficientemente grande, que enfrentó a Canelo ya envejeciendo, pero en la suma del hilo hay una sola crítica real y que va al meollo de la realidad. Es esa que destacamos con la flecha roja, al final del hilo, y donde el fanático actúa como verdadero fanático de boxeo al citar la pelea de Canelo Triple G. No se la creyó, fue un show bien montado, y no lo dice porque considera que fue un bodrio sin más. En realidad yo no sé qué piensa ese último fanático sobre toda la carrera de Golovkin, pero a partir de eso que no sabemos, comienza la grave omisión de quienes salen a vender la carrera del kazajo como para hacernos olvidar el enorme circo patético de su pelea contra Canelo Álvarez. Y aunque cueste asimilarlo, es esa pelea de la trilogía la que condena no solo el pasado que nos quieren vender de Golovkin. Esa pelea termina de condenar también al mismísimo pasado que se empeñan en vendernos mediante números de BoxRec en la carrera de Canelo Álvarez. La acusación de Andre Ward implica las peleas anteriores, que es inevitable. A partir de la subida por el cheque, uno se pregunta qué hubo detrás de las cláusulas y acuerdos confidenciales de esta y de las anteriores peleas entre Canelo y Golovkin. Esta pelea de la trilogía nos obliga a recordar que luego de las dos primeras, Triple G solamente tuvo una pelea competitiva. Fue contra Sergey Derevianchenko y terminó en un hospital. Luego peleó con Steve Rolls o Camille Seremeta, que fueron un verdadero chiste en términos de oposición. Y también debemos recordar que la pelea contra Canelo cerró un ciclo de peleas polémicas y cirqueras del mexicano contra Fielding, contra Kovalev, contra Callum Smith y contra Avnei Gildirim, entre otros. Sobre todo lo reseñado, en internet abundan escritos, videos y sobre todo testimonios de millones de indignados fanáticos reales del boxeo profesional que no aceptan ser cómplices de ese tipo de burlas que menciona Andre Ward, ni tampoco aceptan sentirse engañados por una narrativa alucinada
como la que busca justificar una pelea que nunca debió suceder, o mejor dicho, nunca debió suceder tantos años después. Lo que ignoran esas encuestas es la existencia hoy de Internet. También ignoran la existencia y la importancia de las redes sociales y que los testimonios de hoy son los archivos del mañana. Esa es la grave omisión. Nadie sabe cómo las futuras generaciones admirarán o repudiarán las carreras de Golovkin y de Canelo Álvarez. Tampoco sabremos si esas generaciones creerán la historia de que la trilogía fue una guerra épica, o que Yildirim, por ejemplo, era un rival mandatorio, o que Canelo no peleaba con mexicanos, pero sí lo hizo contra un Chávez hijo enfermo y deshidratado. Nadie sabe cómo recordaremos a las figuras del presente, porque el futuro que viviremos está demasiado documentado como para que todos se coman el cuento de la trilogía. Esa es la realidad y no otra.